Muy buenas tardes a quienes ya se están conectando a este webinar logístico, que es una iniciativa de Soy Logístico Asociación. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a quienes nos estarán escuchando en el futuro a través de las diferentes plataformas que tenemos como Soy Logístico. Muchas gracias de verdad por seguirnos y por participar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con tecnología, un tema que seguramente será relevante para el tema de las cadenas de suministro. Y quiero agradecerle primeramente a los panelistas y al moderador. Ya los anunciará Gaby Hernández, nuestra directora de operaciones. Pues el que estén con nosotros compartiendo sus conocimientos a través de esta plataforma que es el webinar, el webinar logístico. Quiero comentarles dos temas particularmente. Uno, el día de hoy tuvimos la última reunión del jurado calificador del Premio Nacional de Logística. Esta última reunión es bien interesante porque es cuando se abren las votaciones, lo que cada uno de los jurados, de los 16 jurados calificadores, establecieron por cada uno de los proyectos que se registraron y se determinan los ganadores en cada una de las categorías. Recuerden ustedes que son 4 categorías. Una de ellas es empresa, otra es ejecutivo, otra es académico y otra es proveedor logístico. Ya tenemos ganadores. No puedo adelantarles quiénes son, pero estén pendientes ustedes el día 25 de octubre. Por la mañana ya daremos a conocer quiénes ganaron. Y en la noche, en una cena, que esperamos que esté entregando el galardón también el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, estaremos entregando ese galardón también a los que ganaron. Así que de antemano nuestras felicitaciones, pero lo importante para mí hoy en este anuncio es invitarlos a que participen. Yo estoy seguro que tienen proyectos ganadores, tanto considerándose como ejecutivos, como quizá académicos que nos estén escuchando en este momento, o como proveedores logísticos o como empresa, tienen seguramente proyectos ganadores que consideren la posibilidad de participar en el 2024. Ahí están las opciones. Participar solamente con eso se gana, porque tienen oportunidad de revisar sus proyectos, con sus equipos de trabajo, y eso ya es un paso interesante. Y si ganan el galardón, pues todavía mucho más interesantes. Así que, insisto de antemano a los ganadores, que no puedo decirles quiénes son, pues nuestras felicitaciones. El otro tema, que es un tema de festejo de toda la comunidad, es que este viernes 6 de octubre festejamos el Día del Logístico, el Día del Logístico de la Logística. Es un tema relevante porque no solamente estamos festejando la actividad que de por sí es importante, sino estamos festejando al profesional de la logística, a este profesional que a través de su trabajo no solamente logra eficiencia en las cadenas de suministro, sino que también colabora en un tema social, que lo he comentado siempre, que es que el producto esté en el momento que lo requiere el consumidor al más bajo precio posible. Y ya con eso el logístico tiene mucho que festejar este 6 de octubre. Felicítense entre colegas, muévanse por las redes sociales, consideren el logotipo que ha generado Soy Logístico a través de estos años. A mí me da mucho gusto porque al final es una iniciativa de Soy Logístico, desde que hacíamos Expo Logística hace como 8 o 9 años, y que hoy se festeja en México y también lo han tomado varias asociaciones de logísticos en Latinoamérica. Así que festejémoslo de manera importante. Quiero agradecer de manera también relevante a nuestros asociados proveedores que apoyan patrocinando este tipo de eventos. En este caso, a Manhattan Associates de Latinoamérica, a Rachel Filipov, que es la encargada de marketing a nivel Latinoamérica, a Laura Useche, y no sé si así se pronuncia, pero Laura, muchas gracias por tu apoyo, y obviamente también que va a estar como panelista a Javier Robles.
Muchas gracias. Sin ustedes, difícilmente asociaciones como esta podríamos contribuir al objetivo que buscamos, que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. Tenemos muy buena participación en este webinar. Ya iremos diciendo qué números vamos teniendo de conectados, pero tuvimos muy buen número en el registro gracias a este poder de convocatoria que hacemos en conjunto, tanto Manhattan Associates como nosotros. Sin más, agradeciendo nuevamente a Manhattan, tenemos un video de ellos y después del video Gaby Hernández nos va a dar ya la parte formal de este webinar presentando a los panelistas y al moderador. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto. Manhattan Active Warehouse Management es nativo de la nube, hecho al 100% de microservicios. Las actualizaciones ocurren muy rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Quieres verlo? ¿Ya lo viste? ¿Quieres verlo de nuevo? En un abrir y cerrar de ojos, como un flash de cámara. Manhattan Active Warehouse Management se actualiza rápido. Rápido, rápido. ¿Quieres verlo de nuevo? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de webinar logístico. Y también, bueno, quiero adelantar mis felicitaciones a todos los que trabajan en logística para este viernes 6 de octubre, que van a celebrar su día. Además, es un día súper especial porque sabemos que muchos de ustedes llegaron por azares del destino. Nosotros que nos hemos dedicado ya por varios años a hacer conferencias, a generar contenido, la verdad es que el 90% de la gente que invitamos tienen otras profesiones. Claro que se han profesionalizado con el tiempo, con diplomados, en fin, su profesión se han hecho expertos en logística. Entonces, muchísimas felicidades a todos los que vienen de otras carreras y demás y que están dentro del sector. Pues sin más, voy a iniciar presentándoles a la gente que nos va a acompañar en esta tarde, en este webinar logístico, y que nos va a transmitir sus conocimientos. Voy a iniciar presentándoles a Alberto Modiano. Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Alberto, muy buenas tardes. Gracias. Voy a continuar con Lucía Leal. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, Lucía. Disculpen, tenía ahí un eco. Alberto es vicepresidente de cadena de suministro en Nestlé y es consejero también de Soy Logístico. Muchas gracias, Alberto. Discúlpame. Lucía Leal, ella está representando a Google. Ella es especialista de industria para supply chain y logística en LATAM para Google. Lucía, muchas gracias. También les presento a Mauricio Mosquera. Él es colombiano, es ingeniero industrial y actualmente es director de supply chain en Sodimac de México. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Tal, un gusto. Gracias. Voy a continuar con Javier Robles. Él es Regional Account Manager para Latinoamérica y Norteamérica en Manhattan Associates. Javier es ingeniero industrial. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gaby. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Pues sin más, los dejo por favor en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Gracias a David por estas palabras. Creo que el tema de ser también homenajeados en un par de días, este 6 de octubre, es algo muy importante para los que estamos en la disciplina de la logística y ojalá cada vez seamos más personas las que estemos en ese ámbito. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Modiano, como ya fui presentado. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema muy importante. Creo que es un tema que solamente el nombre nos lleva a la modernidad. Y decimos, hablar de inteligencia artificial, pero sobre todo en la cadena de suministro, creo que sin duda nos ayuda a transformar nuestras eficiencias operativas en todo momento. Sí, muchísimas gracias a Manhattan y a nuestros panelistas que están hoy aquí, apoyando este webinar sobre un tema de súper relevancia. Y de actualidad sobre todo, ¿no? Yo creo que en los últimos meses hemos escuchado muchísimo sobre ese tema y creo que es algo muy, muy importante que debemos abordar.
Hay mucha gente que tiene dudas, hay mucha gente que quiere transmitir hoy información. Creo que es muy importante estar atentos a los temas y sobre todo los que estamos en la cadena de suministro realmente estamos ansiosos por ver qué nos depara el destino. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Qué no es también? ¿Por qué no? ¿Cómo esto se puede apoyar en las cadenas de suministro? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos ser más previsores muchas veces de todo el tema? Y algunas dudas que están en el aire, que si las máquinas van a conquistar el mundo, que si vamos a ser suplidos por robots, etcétera, etcétera. Creo que es algo que todo el mundo llegamos a pensar y ver en las películas a veces futuristas, ¿no? Yo quisiera empezar, además de agradecerles a todos y a cada uno de ustedes de su presencia. Quisiera empezar con Lucía. Hola, Lucy. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos diferenciar inteligencia artificial, machine learning e inteligencia artificial generativa, que son conceptos que escuchamos propiamente todos los días y hay veces que no tenemos la certeza de que estemos hablando de la forma correcta? ¿Cuál es tu punto de vista? De acuerdo, gracias ahí por empezar por ese punto, porque creo que es importante. Durante todo el webinar vamos a ir tocando estos temas, entonces pues me parece una excelente pregunta para empezar, clarificar y tener mayor contexto en la medida que vayamos avanzando. Entonces, quiero empezar con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, resumido, es un conjunto de tecnologías que permiten a los computadores ejecutar una variedad de funciones avanzadas, ¿no? Estas funciones avanzadas típicamente estaban destinadas a las capacidades de nosotros como humanos, pero ahora estas capacidades avanzadas pues pueden ser desarrolladas con diferentes tecnologías por las computadoras, ¿no? ¿Qué tipo de funciones avanzadas puede realizar la inteligencia artificial? Comprender y traducir, por ejemplo, el lenguaje de hablada a escrito, analizar gran cantidad de datos, generar recomendaciones, incluso ver, ¿no? Con todo el tema de la inspección visual y el uso de las cámaras, pues allí también se pueden generar esas funciones avanzadas de análisis a través de las cámaras, ¿no? Y la capacidad de ver, ¿no? Un ejemplo súper rápido de inteligencia artificial, porque como tú lo decías al inicio, puede ser que se vea muy futurista, pero es algo que hoy usamos en la cotidianidad. La inteligencia artificial está presente en nuestro día a día y en nuestro cotidiano. Lo que pasa es que a veces pues no tenemos tanto conocimiento y no lo vemos tan tácitamente, ¿no? Como se presenta día a día en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el filtro de spam de nuestro correo electrónico es inteligencia artificial, ¿no? Lo que hace esta inteligencia artificial es cada vez que llega un correo electrónico, identifica palabras importantes dentro del contenido del correo, información sobre el remitente del correo, y con todas estas variables e información identifica si este correo, si este email debería ir o no a spam, ¿no? Entonces, esa clasificación de una variedad importante de variables en el correo electrónico y esa clasificación la hace la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Machine Learning, Machine Learning es un componente de la inteligencia artificial, pero no solamente ejecuta capacidades avanzadas, sino también tiene la capacidad de aprender, ¿no? Por eso se llama aprendizaje de máquina o Machine Learning, ¿no? Entonces, aquí la gran diferencia es que son algoritmos, ¿no? Que aprenden a partir del entrenamiento. ¿Y cómo se entrenan? Pues con datos, con información que permite al final reconocer patrones importantes dentro del algoritmo. Entonces, ya hablamos de inteligencia artificial y machine learning. Un ejemplo fácil, así como dice el ejemplo del correo electrónico, ahora con temas de machine learning. Entonces, por ejemplo, si tenemos, en Google tenemos un algoritmo que es capaz de reconocer imágenes, capaz de identificar si una imagen nueva, por ejemplo, es un gato o es un perro, ¿no? Al final, ¿cómo hace el algoritmo para identificar si es un animal o el otro? A partir del entrenamiento, ¿no? Entonces, el algoritmo se entrena con información e imágenes
imágenes diferentes con características de perros y de gatos, ¿no? Y al final, cada vez que vuelve una nueva imagen, este algoritmo de lo que aprendió identifica si esta nueva imagen es un perro o un gato y lo identifica y lo clasifica, ¿no? Como cualquiera de estos dos animales. Entonces, ese es un ejemplo muy fácil de la manera como un algoritmo puede aprender y generar una respuesta a partir del aprendizaje que tuvo, ¿no? Entonces ya hablamos de inteligencia artificial, de machine learning y ahora la inteligencia artificial generativa. Espero que este concepto pueda quedar claro porque es un concepto relativamente nuevo, ¿no? La inteligencia artificial generativa hace parte del machine learning. Si ven, cada uno es como un subconjunto de otro, ¿no? Pero en este caso la inteligencia artificial generativa lo que hace es generar nuevo contenido, ¿no? Entonces estos algoritmos no solamente se encargan de dar una respuesta con información existente, sino que generan nuevos contenidos a partir de diversa información. ¿Qué contenido nuevo puede generar la inteligencia artificial generativa? Texto, ¿no? Imágenes, videos, audio. En general, se puede generar una variedad de contenido a partir de ese aprendizaje que se genera con una vasta cantidad de información, ¿no? Creo que es un ejemplo de Gen AI o de inteligencia artificial generativa el más común que vemos o que con el que hemos podido interactuar los últimos 6 meses, diría yo, es el asistente virtual, ¿no? Ese programa de computador donde la persona del común interactúa con el asistente y le hace preguntas para obtener respuestas nuevas, contenido nuevo y, ¿por qué no, tareas nuevas, ¿no? Por ejemplo, que me dé información el chat sobre un plan de viajes que quisiera hacer, o que me genere información sobre ciertas preguntas del común que quiero hacer, generar tareas, hacer una reserva de un viaje. Todo este tipo de generación de contenidos se hace a partir de la inteligencia artificial generativa con la cual se interactúa a través de un asistente virtual, ¿no? Del lado de Google solamente quería como clarificar, porque este webinar también tiene un objetivo educativo, ¿no? Y estamos todos aprendiendo de estas nuevas tecnologías. Entonces vale la pena aclarar que del lado de Google tenemos estas ofertas de inteligencia artificial generativa para dos propósitos diferentes, ¿no? Uno, el B2C, muy asociado a lo que ya les comenté, de cualquier persona del común poder interactuar con un chat y este chat generar tareas, generar nuevo contenido, resúmenes, etcétera, muy del lado del B2C, ¿no? Esta oferta la llamamos BART, ¿no? Y también oferta de inteligencia artificial generativa más hacia el lado B2B o hacia las empresas, ¿no? Donde en un ambiente mucho más controlado, mucho más privado, con información y gobernanza de esa información del lado del cliente, se despliegan casos de uso para generar texto, generar video, generar contenido y generar una mejor interacción, aumento de productividad y generación de eficiencias que están buscando los clientes con la aplicación de estos casos de uso a nivel empresarial. Entonces, bueno, espero haber resuelto un poquito la duda sobre las diferencias y haber podido clarificar de una manera muy simple la diferencia entre estos 3 conceptos. Gracias, Lucía. Sin duda, nos aclaras muchos conceptos y por lo menos hablo en primera persona, me genera muchas más expectativas, ¿no? Es decir, lo único que puedo quedarme en la cabeza es ¿qué más vendrá? ¿Y cómo vendrá? Y hasta dónde esa parte nos va a ayudar, que es lo que estamos buscando todos aquí en este mundo. Mauricio, ¿tú crees que estos conceptos de los cuales habló Lucía están claros para las personas en nuestro mundo, sobre todo en la cadena de suministro, y si quieres acotarlo más a América Latina? Bueno, mira, yo creo que el nivel de conocimiento de inteligencia artificial, Lucía lo escribió muy bien, que hay varias cosas que son subconjuntos de la gran inteligencia artificial. Machine Learning es un subconjunto y la parte generativa también es otro subconjunto. Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿sí? Y me trae, digamos que el recuerdo de un profesor de la Universidad de Duke
que se llama Dan Ariely, ¿sí? A él le preguntaban acerca de, óyeme, ¿qué es, digamos que relacionando Big Data, inteligencia artificial, qué opinas de esto? Y él decía, el Big Data y también conceptos de inteligencia artificial es como el sexo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de ello, muy pocos saben cómo hacerlo, todos piensan que los demás lo están haciendo y todos afirman que lo están haciendo. Entonces, esto para hablar, digamos que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero en América Latina y digamos que en la pregunta que tú me haces de si los conceptos están claros, yo creo que depende. Hay cosas en donde inteligencia artificial y machine learning están más avanzados, por ejemplo, en el tema de chatbots, servicio al cliente. Hay ya muchas compañías que están trabajando en esto desde el lado de machine learning e incluso desde la parte generativa, dándole nuevas respuestas al cliente, respuestas novedosas. Temas, por ejemplo, de forecasting, de demanda. En América Latina hemos avanzado en varios rubros. En el rubro en el que yo me desempeño, que es retail, digamos que ya tenemos diferentes software de proyección de demanda en donde están tomando temas de machine learning e incluso inteligencia artificial generativa para modelar diferentes escenarios. Por ejemplo, si mañana la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, el comercio electrónico obviamente creció y eso nos obligó a pensar diferente. ¿Qué pasa si mañana en cierta zona vamos a tener una sequía, por ejemplo? Es algo que se sale de todos los estándares, pero que puede pasar. Y eso ya algunos modelos lo están metiendo en la inteligencia artificial generativa para ver qué pasa con esas demandas. Entonces yo diría que en América Latina estamos empezando a ver en ciertos procesos de la cadena de suministro más uso de la inteligencia artificial, empezando por servicio al cliente, chatbots, pronóstico o digamos que escenarios de demanda, ruteos digamos que logísticos de última milla, por ejemplo, estamos viéndolo ya es más común verlos en América Latina, y temas de suministro global, qué pasa con mi proveedor en Asia, qué me pasa con mi proveedor en otras latitudes, sus lead times, etcétera. Estamos empezando a ver ese modelamiento con la ayuda de inteligencia artificial y de machine learning. Gracias, Mauricio. Y déjame nada más hacerte una pregunta un poquito más sobre este tema. Cuando hablas de Latinoamérica somos reconocidos por nuestra calidez, por el tacto con nuestra gente. Vamos, no somos a veces tan fact-based o cuadrados como podemos pensar en otras partes del mundo. Y ahí, ¿dónde quedaría desde tu punto de vista esta parte de emoción? Hablar con un chatbot puede ser aburrido para algunos, puede ser interesante para otros, pero puede ser muy impersonal. ¿Tú crees que en el futuro, con estos conceptos de los cuales tanto tú como Lucía nos han platicado, nos podrá llevar a darle un poco más ese carisma, esa calidez que el humano representa normalmente? O sea, no puedo hablar de un concepto de inteligencia artificial emocional, no estoy hablando de eso, pero sí que tenga un poco más de un carácter de calidez como latinos. ¿Qué piensan? Mira, yo creo que la parte generativa está cada vez generando mejor y mayor contenido y está aprendiendo a leer inclusive en gestos posibles sentimientos del cliente. Entonces, está aprendiendo de una manera determinada a capturar las emociones del cliente. Yo creo que hoy sigue siendo algo impersonal y uno a veces está en consultas, ¿no? Por ejemplo, en aerolíneas, quiero cambiar mi boleto y a veces la respuesta que le da el chatbot es como, oye, ¿qué me estás diciendo? No, esto no era lo que yo quería. Yo creo que todavía está en un proceso evolutivo, pero ya en otras latitudes está aprendiendo a leer sentimientos y facciones del mismo cliente. Yo creo que lo que vendrá en el futuro cercano es que efectivamente esa forma de leer al cliente será cada vez más exacta y vamos a tener un acercamiento un poco más a lo que puede ser una persona. Yo no estoy diciendo que se vaya a reemplazar el 100%, pero creo que hacia allá va el tema de
inteligencia artificial generativa para aprender a leer ciertos sentimientos y ciertas emociones. Ahí Lucía me puede complementar desde su experiencia con Google, que puede ser más experta que yo en el tema. Interesante, es interesante. Javier, ¿qué ejemplos podrías tú citar de lo que hoy en día, de una forma u otra, ya lo vemos en uso de estas tecnologías? Y sobre todo, optimizando operaciones en centros de distribución, tiendas, transporte, etcétera. ¿Ves tú más el enfoque a Machine Learning o a inteligencia artificial? Desde tu punto de vista, ¿cuál es? Claro, Alberto. Hoy en día, lo que vemos, y por ahí retomo algunos puntos que decía Lucía, ¿no? La inteligencia artificial generativa es todavía muy nueva, o relativamente nueva. De hecho, antes de noviembre, prácticamente muy pocos hablaban de ella. Me gusta mucho también la metáfora de Mauricio. Eso creo que aplica mucho para la generativa, pero específicamente hablando no de ella, sino de inteligencia artificial y específicamente de Machine Learning, ya como lo definió Lucía. Vemos que obviamente parte de lo que ayuda es a poder utilizar una gran cantidad de información, analizarla y darnos a nosotros elementos para tomar ejecutar tareas o tomar decisiones basadas en información. Eso, el abuelito de eso, por así llamarlo, se llama ciencia de datos y es algo que en Manhattan se viene haciendo ya desde hace algunas décadas. Y el Machine Learning, concretamente a tu pregunta, Alberto, lo hemos visto aplicado en el caso, por ejemplo, del centro de distribución, a través de poder optimizar, ¿sí?, distintos procesos orientados al fulfillment de las órdenes, ¿sí?, sin importar si ellas son de retail o vienen de e-commerce o de cualquier canal del que vengan. Dentro del centro de distribución podemos tener objetivos como muy concretos en algo que nosotros llamamos planificación unificada, Unified Planning, cuyos objetivos son, por ejemplo, maximizar la eficiencia, maximizar la productividad o maximizar la rentabilidad. Y dentro de ese paraguas general, algunos ejemplos así como ya más concretos de cosas que vemos empleadas en el centro de distribución en Machine Learning, es, por ejemplo, cómo ejecutar de una manera más inteligente tareas. Por ejemplo, cómo un operador de piso en el centro de distribución puede, en tiempo real, ¿sí?, tomar una ruta u otra, o cuál es la ruta óptima que debería, por ejemplo, tomar para hacer el picking de una orden. Eso, obviamente, con toda la data que se está generando continuamente, con todas las prioridades que se le dan a cada orden, cómo debe de ser satisfecha o cómo debe ser hecho el fulfillment de la orden, tomar ese tipo de decisiones ya en el piso, como dije, con el objetivo de ser más eficientes o ser más productivos o más rentables. Ahora que comentaba el tema de tareas, por ejemplo, otro caso que vemos es en el mundo de gestión de labor o labor management, cómo se pueden hacer estimaciones mucho más precisas de los tiempos que deberían de tomarle las tareas a una persona, a un individuo, a un recurso, a una máquina en específico, que es muy diferente con los estándares de ingeniería, que típicamente, pues como tal, son estándares que aplican a todo, es un número frío que aplica para todos, pero con Machine Learning ya podemos tener mucho más individualizada la medición de los tiempos reales que debería de estar tomando cada tarea para cada persona o cada individuo o recurso en específico dentro del centro de distribución. Y un tercer ejemplo es cómo hoy en día a través de Machine Learning podemos hacer una orquestación o una optimización de la automatización. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cómo, y por ahí en el video que vimos, cómo podemos hacer que trabajen en conjunto literalmente mecanismos de automatización como bandas, sorters, etcétera, de la mano o sincronizados con robots, literalmente, que toman tareas, hacen picking, etcétera, y obviamente con el factor humano, que ese afortunadamente todavía es muy necesario y creo que va a seguir siendo muy necesario dentro de los centros de distribución. Entonces, el Machine Learning típicamente ayuda a orquestar los movimientos de estos diferentes players dentro del centro de distribución de manera de que funcionen de una manera sincronizada. Eso en el centro de distribución. Me preguntabas, por ejemplo, en las tiendas. Un ejemplo típico, y voy a verme más moderno, va a hablar de tienda online, ¿sí? Algo súper concreto que vemos hoy en día es cómo con una solución de order management podemos mejorar los modelos predictivos de promesa de entrega. ¿Qué quiere decir? Cuando tú entras al sitio y estás en el carrito
seleccionando los productos que vas a comprar, cómo desde ahí puedes empezar a tener una noción de cuándo es la fecha estimada en la que vas a recibir ese pedido. Típicamente lo que se hace es, o lo que muchos hacen es, por ahí dar un número así como medio fijo. No. Cuando hablamos de Machine Learning, realmente lo que estamos haciendo es, en tiempo real, considerar una gran cantidad de factores que tienen, digamos, un efecto justamente en el tiempo de entrega de esa orden, que pueden ser de diversos tipos. Puede ser, por ejemplo, relacionado al inventario, cuál es la disponibilidad real del inventario, es decir, cuánto del inventario que tengo está reservado ya, cuánto realmente está disponible para satisfacer la orden, cuánto apenas viene en camino. Esos son factores que cambian literalmente de segundo a segundo. Bueno, eso se puede utilizar. Algunas otras factores, por ejemplo, de protección del inventario. Si yo ya ese inventario no se lo quiero poner disponible a los clientes de cierta área, por ejemplo, porque me queda muy lejos llegarle a esa zona geográfica, se puede hacer. Algunos otros factores que se consideran Machine Learning para promesa de orden es cuál es la capacidad de fuerza laboral del punto de donde se va a satisfacer esa orden, ya sea una tienda o un centro de distribución. Ese grupo, cuántos embarques pendientes tiene, incluso factores, no sé, de calendario, cuál es el día de la semana del que estamos hablando, cuál es la hora del día, incluso a lo mejor si son las 6 de la tarde, pues por mucho que quiera hacer, ya no voy a poder hacer un same day delivery. Entonces, ese tipo de factores de mucha información en tiempo real y que va cambiando el tamaño de la orden, los niveles de servicio, qué paquetería o qué carrier voy a usar para entregar para hacer esa entrega. Todos esos datos dinámicos pueden ser en tiempo real, como decía, tomados en cuenta para que esa estimación de promesa de orden, de cuándo te va a llegar, sea algo apegado a la realidad, que obviamente, pues hoy en día con digamos, la expectativa del consumidor de tenerlo ya y lo más rápido posible, pues es algo cada vez más relevante, ¿no? Ese es el caso que te puedo comentar en tienda o tienda en línea. Y en el caso de transporte, de nuevo, pensando en, como decía Lucía, ¿no? Que estas tecnologías están pensadas en aprender, utilizar cierta data y usarle en beneficio de ciertas tareas o ciertos objetivos específicos. Concretamente, bueno, en transporte se pueden optimizar muchas tareas y procesos que son muy complejos o muy tardados de hacer de forma manual, ¿sí? Y algunos casos, te menciono 3 ejemplos súper concretos. La analítica predictiva, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar información histórica para hacer predicciones sobre demanda futura, sobre rutas de embarque o algunos otros factores que son importantes para la transportación? Segundo ejemplo, la planeación automática. ¿Cómo a través de Machine Learning podemos identificar cuáles son las opciones menos costosas de cómo, digamos, transportar material de un punto A a un punto B y cómo hacerlo de una manera que se reduzcan los tiempos de entrega, que va muy relacionado al punto anterior que mencionaba de la tienda en línea. Y el tercer ejemplo en transporte es poder hacer una optimización en tiempo real, cómo analizar, como en el ejemplo anterior, datos en tiempo real y poder ajustar, por ejemplo, las rutas, los horarios de entrega o algunos otros factores logísticos que son importantes para el esquema o para el tema de transportación y que al final del día también tienen mucho que ver con hacerlo de la manera más eficiente o más productiva o más rápida posible. Entonces, esos son algunos ejemplos de Machine Learning en los que ya estamos viendo que están disponibles allá afuera, ¿no? No, gracias, Javier. Si yo tomo tus ejemplos, el primero, ya hablamos de Warehouse Management System, lo veo mucho más enfocado a la propia empresa que lo está generando. Cuando hablo ya de la tienda, entiendo también una conexión con el siguiente eslabón de la cadena, que es mi cliente, no necesariamente mi consumidor, pero sí mi cliente, el cual va a recibir o necesita recibir producto. Y el transporte, sin duda, sea propio o tercerizado, representa un eslabón adicional. Eso también significa que estas tecnologías se van a poder conectar entre sí y poder interactuar para hacer una cadena de abasto extendida y no solamente enfocarla a una eficiencia operativa local de empresa. Yo sé que tu respuesta va a ser sí, pero la pregunta es, ¿hay diferentes lenguajes? ¿Tendríamos que homologar algo? O cuando pensamos en estas soluciones, ya estamos tomando en cuenta lo que los otros clientes, transportes, proveedores están también pensando. ¿Qué piensas ahí, Javier?
Es bien importante lo que comentas, efectivamente, y regresándonos al principio básico de poder analizar cantidades gigantescas de data en tiempo récord, ¿sí? Y tomar decisiones en base a ello. Evidentemente sí, entre más información tengas para la toma de decisiones, más rico va a ser o más asertivo o más atinado va a ser el proceso o el objetivo que quieres llevar a cabo con los procesos de Machine Learning. Obviamente en tu pregunta, entre más, lo puedo usar la metáfora del bosque completo, ¿no? Entre más veas el bosque completo versus un árbol o solamente un pedazo del bosque, pues al final estás generando más data y obviamente aquí hablamos ya de conceptos de cadenas de abasto simbióticas, otros forecast colaborativo, obviamente eso nutre muchísimo, ese tipo de colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena es precisamente lo que, claro, puede ser utilizado para que estos modelos de Machine Learning tengan más y más data con cuál trabajar y con cuál, tal cual, cumplir mejor los objetivos para los que son educados, ¿no? Perfecto, no, perfecto, Javier. Y Mauricio, ¿tú conoces historias de éxito o casos en el uso ya del mundo real, en los que la inteligencia artificial haya marcado realmente una diferencia significante en el rendimiento de la cadena de suministro? Mira, sí, hay varios ejemplos en diferentes latitudes. Yo creo que vamos a empezar con compañías bien globales que lo han implementado. Por ejemplo, DHL. DHL utiliza modelos de inteligencia artificial para optimizar las rutas de entrega, ¿sí? Y utiliza herramientas de Machine Learning para ver, oye, qué pasa con el tráfico de ciertas zonas, condiciones meteorológicas, y toman decisiones, digamos que de ruteo en tiempo real con estas herramientas. Otro ejemplo, por ejemplo, es Maersk en la parte de llenado de contenedores utilizan inteligencia artificial para planificar la asignación de contenedores a los diferentes barcos que tienen, digamos que en sus hubs, en sus diferentes puertos. Amazon o Walmart son ejemplos claves que utilizan algoritmos de inteligencia artificial ¿para qué? Para poder predecir ciertas demandas en ciertas zonas geográficas y digamos que asignan o alocan inventario a esos centros de distribución cercanos o centros de fulfillment para poder tener estas, digamos que atender rápidamente estas demandas. En el negocio en donde yo estoy, digamos que es temas de mejoramiento del hogar, hay ciertas prácticas en donde el cliente puede llegar con una foto de su casa y puede decir, óyeme, para acá yo quiero tener un diseño de una cocina, ¿sí? O de un baño. Y bajo esa foto, digamos que hay algoritmos que te permiten armar proyectos para que el cliente pueda utilizar, digamos que pueda tener diferentes opciones de solución a lo que está buscando, con diferentes precios, con diferentes productos. Y algo que siempre utilizamos no solo nosotros, sino en general el retail que está en e-commerce, es la recomendación de productos dadas tus últimas búsquedas. Entonces, si tú empezaste a buscar linternas, te va a empezar a dar una gama de productos complementarios de pilas, de linternas más potentes, etcétera, dado tu historial de búsqueda. Entonces, esas recomendaciones las tenemos, digamos que en retail o en e-commerce, la mayoría de los jugadores. Ok, no, perfecto. Quiero hacer un comercial, vamos a llamarlo así, decirles que tenemos más de 400 personas conectadas, lo cual nos da muchísimo gusto, creo que es algo muy bueno, y le pedimos a la gente que las preguntas que tengan las vayan colocando en el chat, en la parte de preguntas, tratando de que también los panelistas las vayan viendo y en algunas de sus respuestas que estén dando a las preguntas que yo les haga, pues puedan incluir algo de esa información que ustedes nos hacen favor de llegar. Lucy, centrándonos otra vez en la inteligencia artificial generativa, ¿qué beneficios ves tú en la adopción de la inteligencia artificial en la cadena de suministro? O sea, nos hablaste mucho del tema casi del consumidor, del individuo. Ahora Mauricio nos habla también de los temas que pueden ser más enfocados a
e-commerce y casa y todo esto. ¿Cómo lo ves tú en cadena de suministro? O sea, ¿Google tiene ya también algunas opciones para ello? Sí, de acuerdo. Ahí yo soy primero muy positiva de la manera como esta tecnología debe impactar las cadenas de abastecimiento, porque mi visión o mi punto de vista es que va a cambiar completamente cómo las personas en la cadena de abastecimiento interactúan con la tecnología. La supply chain es una red de personas, ¿no? Una red de personas moviendo inventario, transportando, ¿no? Y la inteligencia artificial, como ya lo hablaba Javier y Mauricio, antes de la inteligencia artificial generativa, con los modelos de inteligencia artificial, estaba muy enfocada en optimización y automatización de procesos, ¿no? Ya nos lo dijo Javier y Mauricio. Bueno, ¿cuál es el modelo de inteligencia que me genera el mejor forecast, ¿no? O el modelo de inteligencia artificial que me genera la mejor ruta, o el robot que me optimiza procesos dentro del centro de distribución. Entonces, fíjense que está muy enfocado en optimizar y automatizar procesos en la cadena de abastecimiento. Ahora la inteligencia artificial generativa va a tener una interacción con las personas en la cadena de abastecimiento. Entonces, imagínense un planeador de transporte con un chat, con un asistente que le pueda generar un plan de ruta porque hay una disrupción climática, ¿no? Entonces, fíjense que ahí va a haber una interacción, va a ser un ciclo, yo lo veo como un ciclo continuo de ayuda y aprendizaje. Entonces, los beneficios, ese es el primer beneficio que yo veo, ¿no? Vamos a tener por fin en la cadena de abastecimiento una herramienta que nos permita hacer más rápido y fácil nuestro trabajo, porque el trabajo en la cadena de abastecimiento es muy, muy fuerte, ¿no? Obviamente de eso se desprenden otros beneficios, ¿no? Que son pues las eficiencias, con la reducción de tiempo, pues las eficiencias y también las exactitudes, ¿no? Porque todo esto que genere la inteligencia artificial generativa pues va a tener un componente de aprendizaje que va a permitir tener mucha mayor precisión en los procesos operativos, ¿no? Esta sugerencia que se va a generar pues va a tener componentes de mucha mayor precisión que la que tenemos nosotros los seres humanos a la hora de dar una recomendación. Entonces, los beneficios son y las oportunidades son gigantes, ¿no? El otro día estaba hablando con un cliente y pensábamos en un caso de uso porque lo que decía Javier, esto en Google empezó en abril, llevamos 6 meses en un path acelerado de implementación y desarrollo de este tipo de tecnologías, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y los casos de uso, cada vez que se evidencian los beneficios, son casi que inmediatos. La gente es muy curiosa y las compañías son muy curiosas en crear nuevos casos de uso porque ven la oportunidad y ven los beneficios de manera inmediata. Entonces, quería comentarles uno de estos casos que nos surgió en un workshop de trabajo y fue la cadena de abastecimiento está llena de comunicaciones informales, ¿no? Entonces, muchos de los mensajes y de las comunicaciones se hacen vía mail, ¿no? Se hace por teléfono o se hace por vías informales. Entonces pensábamos que tal que la inteligencia artificial generativa pudiera ayudarnos a ir a esa comunicación informal en una base de datos unificada, ¿no? Que permita ir y recoger información que viene de los correos electrónicos y poder preguntarle, por ejemplo, al asistente virtual, dígame cuál fue mi último proveedor de servicio de transporte que me notificó vía mail un retraso en una entrega, ¿no? Entonces, fíjense que ahí les quiero poner el ejemplo para que puedan tener una noción de la magnitud del ahorro de tiempo que pudiera generar este tipo de tecnologías, ¿no? Porque la gente ya no tendría que estar buscando en el correo electrónico, haciendo llamadas para poder encontrar una respuesta de manera rápida, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a las preguntas con estos ejemplos, yo veo beneficios en la reducción del tiempo, ¿no? Del tiempo asociado a la ejecución de los procesos operativos, las eficiencias asociadas también a poner recursos asignados a hacer este tipo de tareas, ¿no? Y también la reducción de los errores, ¿no? Porque también eso es otro punto importante que veo mucho con mis clientes y es las cadenas de abastecimiento están llenas de silos, llenas de fragmentación de datos, ¿no? Entonces, la manera en que hay más fragmentación, el WMS tiene una información, el ERP, el TMS,
mi sistema de gestión de planeación. Esa fragmentación me genera latencia o tiempos a la hora de poder construir una respuesta rápida, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga toda esa información centralizada y la inteligencia artificial generativa busque respuestas y tareas en un solo lugar de toda esa información estructurada y no estructurada, pues va a ser beneficios en reducción de tiempos y en exactitud de las operaciones que se pueden optimizar a partir de este tipo de tecnologías. Gracias, gracias, Lucy. Parecería que la inteligencia artificial nos va a solucionar todos los problemas, pero como cualquier tipo de tecnología tiene sus desafíos y algunos obstáculos que tendrá que enfrentar. Mauricio, ¿cuáles crees tú que pueden ser esos desafíos y obstáculos que las empresas que quieren implementar se les presente enfrente como un tema a brincar? ¿Qué opinas? Yo creo que Lucía dio en el clavo en uno de los puntos, y es que inteligencia artificial está basada en un concepto de datos. Entonces yo creo que la calidad y confianza de los datos que tenemos en las diferentes empresas y en los diferentes eslabones tiene que ser lo suficientemente buena y abundante para que estos modelos de inteligencia artificial puedan hacer iteraciones y puedan ir aprendiendo. Hay un concepto dentro de los datos, y los científicos de datos lo trabajan bastante, y es el tema del sesgo en los datos. No solamente hay que tener la data, sino hay que trabajar en el sesgo que pueda tener estos datos, porque nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, ya en las diferentes iteraciones que tiene la inteligencia artificial. Otro desafío y obstáculo que tenemos a veces en las empresas es que, hombre, a veces creemos que la inteligencia artificial o los modelos van a llegar y van a extraer información nuestra y la van a ventilar al público. Entonces hay muchos temas de privacidad y seguridad que tenemos que trabajar con las diferentes áreas internas de cada una de las compañías para decir, óyeme, esto nos va a ayudar, no es que nos vayan a sacar la información. Obviamente hay que tener los cuidados pertinentes, pero eso yo creo que puede ser un obstáculo. Y otro, yo diría que también es importante, es ver la deuda técnica que tienen las diferentes compañías. Esa deuda técnica de, oye, yo estoy ¿en qué etapa estoy? ¿Estoy en la etapa de todo por correo, o todo en un Cardex manual, o todo lo hago en Excel? Entonces, o qué modelos ya tengo un ERP formal, un SAP, un Oracle, etcétera. Y toda, digamos que la deuda técnica sería otro desafío u obstáculo que podríamos tener en la implementación de estas tecnologías. Y gracias, Mauricio. Y Lucy, déjame estar contigo por el tema. Con todo esto que hablamos de la importancia de tener los datos reales y datos concretos y verídicos, ¿tú qué otros desafíos ves? Yo me adelanto un poco y te digo que, y lo hemos comentado algunos de nosotros en el pasado, que puede haber informaciones filtradas o informaciones no tan correctas, un poco falsas, que te puedan llevar a una distorsión en los resultados o en el arrojo. Y voy a recordar el tema que todos los que hemos estudiado algo de informática decimos, garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, si algo así entra, ¿qué otro desafío ves tú que puede pasar? No, ese es un súper punto, Alberto, porque, y de hecho Google está muy orientado a que cualquier despliegue de inteligencia artificial generativa esté bajo el framework de Responsible AI, ¿no? Se llama nuestro framework, ¿no? Y es ayudar a nuestros clientes a utilizar estas herramientas de Machine Learning y Gen AI, pero bajo un contexto seguro, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos dos ofertas, ¿no? La oferta hacia el consumidor final, pero la oferta empresarial, ¿no? Donde la oferta empresarial, todos los modelos, toda la gobernanza de la data, toda la definición de qué data se va a utilizar para que el modelo aprenda, todo eso es privado y está bajo la custodia del cliente, ¿no? Y lo vemos así porque sin duda es un desafío importante, ¿no? Pero otro desafío que yo veo también es identificar el valor en los casos, ¿no? No todo para que esto genere beneficios y escalamientos en el tiempo, en las cadenas de abastecimiento y en general en el uso
masificado, tiene que ser identificando primero esos casos de uso que generen valor para el cliente. No todo es inteligencia artificial, ¿no? AI is not magic, no va a solucionar todos los problemas. Entonces, un desafío importante es, además de la seguridad y de tener los datos y de tener una infraestructura que permita la masificación de estos modelos, es empezar por lo que genere valor, ¿no? Yo siempre trato de hablar con mis clientes, es no dejemos de pensar en ese sueño grande, en pensar en grande, pero empecemos pequeño, ¿no? Empecemos con esos casos de uso que le generen mayor retorno a la organización, que veamos que de verdad generen beneficios cuantitativos y cualitativos para el cliente y sin duda que permitan después habilitar la implementación de otros casos, ¿no? Porque si no, al final esto se queda como un buzzword o como una tendencia y no genera los beneficios que queremos y la adopción que queremos en el futuro para nuestros clientes. Entonces, este también pudiera ser un desafío que identifico con ellos, ¿no? No todo se resuelve con AI, empecemos pequeños sin dejar de pensar en el futuro y cuando pensemos en pequeño, identifiquemos algo que se pueda desplegar en el corto tiempo. Con nuestros clientes estamos haciendo pilotos de 4 semanas, ¿no? De un mes, mes y medio, donde ya rápidamente podemos tener beneficios y nos permite después acelerar estos beneficios con casos de uso con mayor despliegue, ¿no? Perfecto. No, perfecto. Javier, ¿y tú nos puedes hablar de datos específicos, de algunas ideas o casos concretos en donde, qué estamos viendo, qué está viendo Manhattan para que de alguna forma los demás esperemos de la inteligencia artificial como resultados concretos y datos muy claros y específicos? Mira, Alberto, ahora que sí hablábamos de ya específicamente la inteligencia artificial generativa, tengo 2 datos antes de dar mi respuesta. Por un lado, pensar que en el caso de ChatGPT, ¿sí? Le tomó solamente 2 meses llegar a 100 millones de usuarios, algo que como contexto para TikTok le llevó 9 meses, y estamos hablando también de una tecnología disruptiva y muy de la mano digamos, de la juventud que todo lo hace viral más rápido. Y el caso de Netflix, ¿sí? Le llevó 10 años llegar a los 100 millones de usuarios, solo para que nos demos una idea de qué tan rápido está avanzando esto. De nuevo, recuerden que en noviembre fue cuando se puso disponible, digamos, en términos generales, para el uso de mucha gente, y en cuestión de unos cuantos meses el crecimiento ha sido obviamente exponencial. El segundo dato es esto, y tiene mucho que ver con lo que decía Lucía. Machine Learning y este tipo porque recordemos que la inteligencia artificial generativa es un subconjunto que a la larga viene de temas de Machine Learning y que más hacia atrás viene inteligencia artificial. Es una ramificación más. Gartner dice por ahí que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial y de machine learning fallan al implementarse, ¿sí? O sea, de entrada tenemos un 85% de probabilidad de que posiblemente va a fallar, ¿sí? Y de hecho, más o menos la referencia es que solo un 53%, cerremos a 1 de cada 2 proyectos de inteligencia artificial y machine learning, logran pasar de la fase de prototipo a modelos en producción. ¿A qué voy con todo esto? A tu pregunta, Alberto. Lo voy a decir burdamente con una frase, como decimos acá: despacio, que tengo prisa. ¿Qué quiere decir? Necesitamos, o lo que yo veo, ¿sí? Es que falta mucha experimentación, muchas pruebas, afinar los modelos, y específicamente en el caso Manhattan, a tu pregunta, Alberto, estamos muy emocionados, muy inspirados por todo lo que viene hacia adelante, por toda la innovación que esto puede traer a la cadena de suministro, y por esto me refiero específicamente a la inteligencia artificial generativa. Pero creo que tenemos, por lo mismo que decíamos y comentaba Lucía, tratar de ser muy cautelosos e ir paso a paso, ir probando. Recordemos que esto son modelos que van tomando data, pero van siendo educados a través de esa data para conseguir tareas u objetivos específicos. Creo que tenemos que
ser como bien específicos en cuáles son los objetivos de cada una de esas tareas que se van a optimizar con la inteligencia artificial generativa, ir probándolos mucho, porque obviamente aquí no estamos hablando, no sé si ustedes, alguno en el auditorio, yo lo hice, utilizaron, yo antes de ChatGPT utilicé inteligencia artificial por diversión, con algunas herramientas que te permitían, estaban en etapa beta, pero te permitían un prompt, ¿sí? En texto, generar una pintura. Entonces tú decías, quiero una pintura en donde estén los Beatles tocando una canción acústica y que sea con arte renacentista. Y en cuestión de segundos con ese prompt, la aplicación, en este caso se llamaba DALL-E o se llama DALL-E, te generaba una pintura. Bueno, mis primeros ejemplos de pintura fueron atrocidades, o sea, no se entendía, era difícil ver la pintura, voltear a ver el prompt y decir esto tiene algo que ver, era en una etapa beta. ¿A qué voy con esto? Hay que probar muchísimo, porque aquí no estamos hablando de una pintura, aquí estamos hablando de decisiones de negocio. Por ahí le he echado un ojo a las preguntas del auditorio, muchos preguntan, el retorno de inversión, oigan, específicamente algunos ejemplos. Creo que definitivamente hay mucho retorno de inversión atrás, pero creo que la clave va a ser, como decía, en probar muy bien esos modelos antes de lanzarnos a productivo, porque una vez que ya lo metiste a productivo, pues te puede parar una línea de producción, o te puede parar un centro de distribución, o te puede tener a unos camiones sin entregar a tiempo. Entonces, esto creo que al corto plazo es eso, son muchas pruebas, pero evidentemente a la larga, y larga es muy subjetivo, con lo rápido que esto está avanzando, pero sí creo que, de nuevo, esto inspira para pensar, como antes veíamos en las películas, ¿no? En las que preguntábamos a casi que una bolita mágica, oye, ¿cómo puedo hacer mejor tal proceso dentro de este centro de distribución? Y que obtengamos una respuesta o que obtengamos unas sugerencias de acción. Entonces, creo que hacia allá va, pero quiero remarcar despacio que llevamos prisa, mucha prueba y mucho afinamiento del modelo antes de eso, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, eso me queda correcto, ¿no? Tomando algunas preguntas del público, y ya algunas de ellas han sido resueltas, como las fuentes de datos, tecnologías, etcétera, que Google y Lucía nos platicó. Quiero tomar una que creo que nos da temor, y es, Lucía, ¿tú piensas que la inteligencia artificial generativa eliminará muchos trabajos en la cadena de suministro o eliminará puestos o eliminará personas? Y esa es un poco la pregunta que te quiero hacer. Te pediría nada más que me la respondas en menos de un minuto para poder hacer una última pregunta a Mauricio. Por favor. Ay, Alberto, en un minuto una pregunta tan profunda, pero vamos a tratar de responderla. Yo soy muy optimista, ¿no? De mi manera de ser, entonces pues no veo esta tecnología como una amenaza, no es que esta sea una tecnología que esté en contra de las personas y sobre todo en la cadena de abastecimiento. Como ya lo comenté, para mí es una ayuda, ¿no? Una herramienta que va a generar mucha ayuda a las personas dentro de la cadena de abastecimiento, y lo que dependerá de los resultados va a ser mucho de la intención que haya detrás de las personas en la utilización de este tipo de tecnologías. Entonces, mi respuesta corta es no, para mí va a ser una ayuda, va a tal vez transformar un poco la manera o los roles de trabajo como se ven actualmente, y va a ser una ayuda increíble para la cantidad de personas que están dentro de la cadena de abastecimiento para hacer esto mucho más rápido, más ágil, y mejorarle la vida a las personas que en la planeación o en la ejecución están lidiando con tareas fuertes en los procesos operativos. Gracias, Lucía. Y Mauricio, la última pregunta que también sale de aquí. Cuando tú escuchas todas estas posibilidades, alternativas, futuros, ¿te da miedo? ¿Te emociona? ¿Qué te deja esto como un último comentario? También rápido, por favor. Mira, yo creo que es emoción, adrenalina al 100, porque lo que se va a venir en los próximos años, si esto hizo ChatGPT con este número de usuarios en 2 meses, yo no me quiero imaginar lo que va a hacer la inteligencia artificial generativa con los procesos
de mejora que vamos a ver en los próximos meses y en muy corto plazo. Yo creo que es emoción al máximo. Yo estoy de acuerdo con Lucía. Esto no es que vaya a reemplazar al humano. Yo creo que la diferencia entre un profesional actual y uno que utilice inteligencia artificial va a ser la diferencia. El profesional tiene que nutrirse de inteligencia artificial y de seguro el profesional que utilice inteligencia artificial va a reemplazar al profesional que no la utilice. Eso es una realidad. Pero tanto que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al humano per se, no lo veo tan inmediato. Reemplazará algunas funciones operativas y obvio, ahí entra el miedo de todo el mundo de que no, nos van a reemplazar, va a ser Terminator la película. No, yo creo que va más enfocado a que los profesionales utilicen la inteligencia artificial. Eso va a ser la ayuda y va a ser lo que va a marcar la diferencia en las diferentes compañías hacia futuro. Perfecto. Pues hemos llegado al final del tiempo. Tengo algunos comentarios muy importantes sobre lo apasionante del tema y yo los invito a que busquemos la manera en las semanas próximas de darle continuidad. Yo creo que a este tema creo que es muy bueno y agradezco mucho a Lucía Leal que haya estado con nosotros, a Mauricio Mosquera y a Javier Robles también, a Manhattan por su patrocinio y en nombre de Soy Logístico, gracias por acompañarnos, gracias a todos por su presencia, por sus preguntas. Todas las preguntas serán contestadas. No nos dio tiempo, desgraciadamente es un tema tan rico que no nos dio tiempo de tomar muchas, pero uno de los temas que platicamos con los panelistas es que tenemos la convicción y el compromiso de contestar estas preguntas a cada uno de ustedes. Así que si en los próximos minutos tienen más preguntas, pónganlas en el chat. Tendrán una respuesta, si no tan rápida, hecha por un humano y no tanto por inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos por su presencia. David, no sé si tengas algún comentario más que para cerrar, por favor. No te escuchamos, David. Nada más comentar que muy bien llevada la moderación y comentarios tuyos, Alberto, extraordinario. La verdad es que orgulloso de que hayas sido nuestro presidente en Soy Logístico y que sigas participando de forma activa. A Javier, pues a Javier lo conocemos ya de hace tiempo, también un especialista, conoce perfectamente las herramientas que tiene Manhattan y las transfiere en conocimiento y me da mucho gusto contar con dos jóvenes. Yo a todo mundo veo joven, menos a Alberto, que somos de la misma edad. A Mauricio y a Lucía, dos jóvenes con tanto conocimiento, la verdad es que me da mucho orgullo que sean así y que estén participando también aquí en este webinar logístico. Como dijo Alberto, hay muchas preguntas, estamos llegando a las 39 preguntas o comentarios. Algunas se mencionaron en las respuestas de ustedes, pero trataremos, como dijo Alberto, de tener una respuesta de casi todas en un futuro muy próximo. Felicitar a Gaby por la convocatoria y la organización de este webinar, ella como directora de operaciones de Soy Logístico. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Llegamos a los 400 conectados y eso me da mucho gusto porque seguimos teniendo, gracias al apoyo de Manhattan Associates, muy buena convocatoria en estos webinars, que en muchos casos ya bajó la asistencia porque la gente ya está trabajando, no en home office, pero nosotros seguimos con muy buenos números, así que muchas gracias también finalmente a Manhattan por el apoyo. Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Javier, Lucía, Mauricio, Alberto, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante la charla, muy bien llevada, con temas muy relevantes. Agradecemos también a Manhattan el apoyo de este patrocinio. Y pues sin más, agradecerles a ustedes que se conectan semana a semana con estas sesiones de webinar logístico, donde el objetivo es generar contenido inteligente que les sirva en su día a día en la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David. Pues sin más, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos.